Entonces, dice que entra y el portal estado de aquella casa viene a ser peor. Así es. ¿Pero por qué? Porque vino con 7 más. Bueno, sí. Vino con 7 más. Entonces no podemos ignorar de aquel que un tiempo nos tuvo cautivos. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día hermoso que nos ha regalado el Señor. Está contigo, tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemos. Estamos en tu programa Zona Sobrenatural. Amén. Te invitamos a que te suscribas. Si todavía no le has dado me gusta, dale a la campanita. Comparte con tus amigos, comparte con tu familia, comparte en todas las redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram. Todas las redes sociales. Amén. Tenemos hoy una persona que va a disertar una palabra poderosa. Vamos a dejar que se presente. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para mí es un privilegio estar en esta mañana en este lugar. Gloria a Dios, mi nombre es Evel Daniel Pérez Falcón, por la misericordia del Padre, así respondemos a ese nombre. Estamos congregando allá en la iglesia Centro Cristiano Ancla de Vida, que pastorea nuestro pastor Rodolfo de la Cruz, juntamente con su esposa Belki de la Cruz. Y estaremos en esta mañana aquí compartiendo un tema, no me olvido de quién fui libre, que se encuentra, el texto bíblico se encuentra en el libro de Gloria al Señor, Juan 8:32, Amén. que si conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Amén. Gloria al Señor. ¿Y por qué compartir este tema? No me olvido de quién fui libre. Gloria a Dios, porque ciertamente nuestra vida, desde nuestro nacimiento, venía siendo cautiva, venía arrastrando el pecado por el pecado que se cometió en el principio, que cometió Adán, allá cuando el Señor le dijo que no comiese de la fruta de la ciencia del bien y del mal. Vemos que Adán come de aquella fruta y entonces entra el pecado y juntamente con ella la muerte. Ahí pasamos a vivir una vida de cautividad, una vida de pecado. Gloria al Señor, una vida donde Satanás muchas veces nos ponía a hacer cosas que nosotros aún no queriendo la hacíamos porque pertenecíamos, como quien dice, a él, éramos esclavos de él y por eso hacíamos todas las cosas que él quería que hiciésemos. Y para darle un poco de énfasis en el tema de lo cual no me olvido de quién fui libre, es porque en medio de esa cautividad, en medio de ese proceso de pecado que estuve viviendo, pude conocer lo que fue la idolatría. Santo. La idolatría la conocí yo a los 5 años de edad, gloria a Dios. Amado Dios. Ahí mi abuela pertenecía a este país, vivía en Andrés Boca Chica, ella se fue a vivir a Venezuela y allá fue mi padre también, juntamente con ella y una tía mía. Y ella caminaba en pos de esto, de la idolatría. Entonces yo fui viendo lo que ella hacía. O sea, ella me fue introduciendo poco a poco en lo que era el mundo de la idolatría. Santo. Ahí empecé yo a obedecer muchas cosas que el enemigo, que el Señor lo reprenda. O sea, le enseñaba a ella y ella me lo podía enseñar a mí. Y en base de todo esto fui viviendo muchas experiencias en lo que era el mundo de la idolatría. Pero es tremendo cuando la persona entra en ese mundo de idolatría. Sí. Porque es arrastrado a muchas cosas que él no quiere hacer. O sea, es un títere. Aleluya. Es un títere en cuanto a todo lo que hace. Porque solamente no es ir y pararse en un altar de espiritismo, sino que es arrastrar. Tú tienes que empezar a arrastrar de ahí en adelante todo lo que el enemigo quiere. Sí es. Por eso es que vemos muchas personas las cuales caen en el alcoholismo, en la drogadicción. Es porque el enemigo los ata de tal manera que lo arrastra a ese estilo de vida aunque ellos no quieran. Sí es. Porque depende de alguien que los domina. Dependen de alguien, gloria al Señor, que los tiene cautivos, que los tiene atados en lo que es el pecado. Y ellos quisieran conseguir una forma de salir de ahí. Por eso es que vemos mucha gente que cae en un estado depresivo. Quiero salir de aquí, pero no puedo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para yo salir de aquí? ¿Cómo hago para yo salir de esta cautividad? No quiero vivir esto. Y muchas personas, aún incluso Satanás, después que la tiene en ese mundo, lo insta a quitarse la vida. Así es. Le dice, quítate la vida, mátate. Haz contigo lo que tú quieras. Gloria a Dios.
Y estas personas queriendo salir de ahí no pueden. Pero hay ocasiones en las cuales el Señor, en su inmensa misericordia, o sea, hay personas que, como lo que nosotros hoy en día hacemos, que Dios nos ha libertado. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. Pero ¿qué acontece cuando nosotros somos libres del pecado? Es que cuando empezamos a caminar en la libertad, nos sentimos bien, nos sentimos cómodos porque ya no sentimos el peso de pecado que había antes en nosotros, sino que el Señor nos ha libertado de ese peso que antes nosotros veníamos arrastrando. Pero es necesario entender que no tenemos que olvidarnos de quién fuimos libres. Porque nosotros fuimos libres del enemigo, pero él no descansa. Porque le quitaron algo que en un tiempo a él le pertenecía. Así es. Y entonces dice la escritura que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no descansa. Él anda detrás de aquello que se le fue arrebatado. Así es. Que en un principio no le pertenecía, pero por una desobediencia le perteneció por un tiempo. Y quería hacer un énfasis sobre este tema porque realmente en muchas ocasiones, cuando se habla de guerra espiritual, he notado que muchas personas hablan de guerra espiritual y solamente se enfocan en lo que es guerra espiritual y la idolatría. Sí. Y ese es el enfoque que hacen. No, la guerra espiritual sí. Peleamos contra demonios, contra huestes de maldades. Pero hay personas que se exceden, que son excesivas en cuanto a esto. Hay otras que ignoran. Hay otras que ignoran de tal modo que ya actúan de una manera demasiado conforme. Y ahí es donde está el error de nosotros, porque ahí es donde nos empezamos a olvidar de quién fuimos libres. Así es. El libro de Primera de Corintios, dice, el Segunda de Corintios, en su verso 2, donde dice, no ignoréis las maquinaciones de Satanás. No ignores de quién fuiste libre. No ignores de aquel que te tomó cautivo por un tiempo. Santo Dios, así es. Porque Satanás actúa de una manera silenciosa, sigilosa. Él no actúa de una manera en bulla. Satanás busca el espacio preciso para meterse. Satanás es un cazador, que el Señor lo reprenda. En nombre de Jesús. Es lo que anda cazando. Anda sigilosamente, viendo en qué espacio él poder entrar. Por eso es que hoy vemos matrimonios divididos. Hoy vemos personas que solamente se enfocan solamente en predicar conforme a su conocimiento. Sí. Hoy vemos personas que solamente se afanan en lo que ha de comer, en lo que ha de vestir. Vemos personas que solamente se enfocan en lo que es el modernismo. Hay personas que se enfocan solamente en lo que a ellos su concupiscencia le conduce a pecar. Así es. ¿Por qué? Porque Satanás dice que dardea, lanza dardos de fuego. Ahí siempre lanzando dardos de fuego. Pero en base de que nosotros tenemos que vivir para contrarrestar las acechanzas del enemigo. Es en el ayuno, la oración. Amén. Persistir en lo que es la oración. Porque si no persistimos en la oración, vamos a ser una presa fácil para el enemigo. Recuerdo que en una ocasión yo voy al monte a orar con un joven y cuando subimos al monte a orar, el joven me dice, antes de entrar al monte a orar, me dice, yo quiero decirte algo, dígame, varón. Dice, sabe, Dios quiere que nosotros hagamos silencio. Dios quiere que nosotros hagamos silencio, que no digamos nada. Y yo le digo, está bien. Y oramos para entrar al lugar. Y cuando oramos para entrar al lugar, nosotros llegamos, yo abro mi Biblia y empiezo a glorificar al Padre. Gracias, Dios, por lo que has hecho. Gracias. Pero llegó un instante que no sé en qué momento pasó, me quedé dormido. Santo. Y en medio de que me quedo dormido, me despierto nuevamente como a la hora. Y digo, wow, Padre, me quedé dormido. Pero sigo dándole gracias. Pero en un instante me quedo viendo un árbol. Y me quedo oído. Y entonces en lo que me quedo oído, por dentro de mí yo decía, gracias por esta necesidad, Dios. Pero también decía, pero Señor, ¿de qué necesidad? ¿De qué necesidad es la que yo te estoy hablando?
No conozco la necesidad por la cual te estoy orando. Aleluya. ¿Por qué? Porque me hace falta el alimento y te doy gracias. O sea, me hace falta el vestido y te doy gracias. Me hace falta el calzado y te doy gracias. Te doy gracias por sobre todas las cosas. Pero yo quiero que me explique de cuál es esta necesidad por la cual yo estoy orando. Y en eso que estoy diciendo estas palabras, acontece que empezó una voz interna a hablarme. Y empezó a decirme de qué vale que las personas vengan a este lugar si no tienen la necesidad. Dios. ¿De qué me vale que alguien venga a este lugar si no tiene la necesidad? Porque una persona que venga a este lugar y no tiene la necesidad de nada le aprovecha. No le aprovecha de nada. ¿Por qué? Porque muchos vienen a buscar fama. Sí. Muchos vienen Dios al monte a mío. buscar poder. Muchos vienen al monte, gloria al Señor, para llenarse de poder. Pero la cosa no está en tú ir al monte, orar y llenarte de poder. La cosa está es cómo tú trazar la palabra del Evangelio. Amén. La cosa está es cómo tú hablar de Jesús. Porque ese fue el que nos hizo libre. Jesús es quien liberta la vida del hombre. Amén. Jesús es el camino del hombre. Por eso dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Por qué Aleluya. preocuparme en buscar poder? ¿Por qué preocuparme en buscar unción? Santo es el Señor. Si en nada, quizás yo le voy a sacar provecho. Y digo, si en nada le voy a sacar provecho, porque ciertamente el hombre que busca poder lo busca para su propio deleite. El hombre que busca unción lo busca para su propio deleite porque quiere ser visto por los hombres. Santo Dios. Y esto no se trata de ser visto por los hombres. Porque cuando la persona quiere ser visto por los hombres, lo que genera es que el enemigo se introduzca en su corazón y lo aleje de Dios. Amén. Y en esta raíz y de esa forma es que el hombre empieza a olvidarse de quién fue libre. Alabado Y Dios. nosotros no podemos ignorar sus maquinaciones. El hombre quiere vivir experiencia con Dios. Sí, es verdad. Es bonito vivir experiencia con Dios. Es necesario vivir experiencia con Dios. Pero algo muy importante que hay es saber que Jesús es el merecedor de toda gloria, Amén. toda honra y de toda alabanza. Y Así que es. fuera de Él nada podemos hacer. Pero acontece hoy en día que solamente el enfocarse, gloria a Dios, en lo que es la guerra espiritual, se están olvidando con quién están peleando. Así es. Voy al monte a buscar poder, gloria a Dios, está bien, voy al monte, oro. Pero cuando vengo de allá para acá, ¿sabe qué acontece? Que la guerra que peleé en el monte, entonces cuando llego a mi casa, que es el lugar donde yo tengo que pelear, porque ningún soldado sale de su sitio de su base militar a pelear a otro país o a ir a pelear una guerra, ellos pelean allá, pero ellos tienen que volver a su base, Sí, así que es donde es. fueron instruidos, que es donde fueron capacitados. Y hay personas que se les olvida la capacitación, donde fueron capacitados por Dios. Aleluya. Hay personas que se le olvidan dónde fue que aprendieron a dar sus primeros pasos. Hay personas que se le olvida que en la oración fue que ellos fueron creciendo Amén. bajo un poder, bajo humildad, bajo Alabado mansedumbre. Dios. Que bajo la oración fue que ellos empezaron, gloria al Señor, empezaron a mostrar los frutos del Espíritu Santo. La cosa no está en nombrar cantidades de demonios, los cuales mucha gente no conoce. Sí es. La gente no conoce, hay muchas personas que no te reprenden y empiezan a nombrar demonios que ni siquiera saben. No saben qué es lo que realmente pasa en ese lugar, gloria a Dios, de guerra. Esto es así. Hay muchas personas que hablan empiezan a hablar de los centros espirituistas y no saben de qué están hablando. Dios mío. Y lo que se necesita realmente que nosotros traigamos al pueblo no es lo que vivimos allá. Porque yo le puedo hablar de muchas cosas que yo viví allá. Yo le puedo decir en un momento que yo fui a la montaña del Solte. Yo le puedo decir en un momento que me estaban preparando para que un demonio entrara dentro de mí. Dios mío. De que una corte india, una corte chamarrera, una corte vikinga, o sea, entrara dentro de mí. Pero el caso no es ese. El caso es que yo fui llamado a anunciar la buena nueva de salvación. Sí es. Yo fui llamado a no olvidarme, gloria a Dios, de quién yo fui libre. Yo fui llamado a contrarrestar las fuerzas del infierno, pero ¿cómo? Gloria. Persistiendo en la oración, en la palabra. Sí es. Porque ¿de qué me sirve a mí hablar de demonios si no tengo la preparación, la cual en estos tiempos se necesita en la vida del creyente? Sí es. Porque hoy en día hay muchos creyentes
que salen y quieren conseguirse con personas que estén endemoniadas para reprenderlo. Pero acontece que cuando van a aquel lugar, muchas veces reprender salen como los hijos de Seba. Salen avergonzados. Los hijos de Seba, te conjuramos en el nombre de Jesús, del Dios que predica Pablo. Está bien, yo a Jesús lo conozco y a Pablo. Alabado pero ustedes, Dios. ¿quiénes son? Y ahí es donde caen en vergüenza. Esto es así. Ahí es donde caen en vergüenza. Porque es que tenemos que conocer el tiempo que nosotros tuvimos cautivos, nos bastó para saber quién nos tenía preso en el pecado. Aleluya. Ese tiempo nos bastó para nosotros entender que allá afuera no hacíamos nada. Y que ahora, desde que fuimos libres, empezamos a pelear una guerra. Pero esa guerra no es que vamos a pelear una guerra reprendiendo y atando demonios como quiere vivir las personas hoy en día. Usted lo que no tiene que ignorar sus maquinaciones. Así es. De que tenemos nuestra lucha no es contra carne ni sangre, eso lo sabemos. Porque eso lo sabemos. Pero ahora háblame de la preparación. Gloria a Dios. ¿Cómo me habla de reprender un demonio? O sea, ¿contra quién tú peleas? Porque hay personas que se exceden, hay personas que se le cae una olla y dicen que es el diablo. Pero resulta que fue un ratón que pasó y tumbó la olla. Entonces, Satanás muchas veces, wow, pero esta gente sí me nombra. Y ahí Satanás, déjame darle una visita. Un toquecito, a ver. Sí, déjame darle una visitadita a ver qué hago con ellos. Y cuando Satanás está ahí dentro de su casa ya, que le pone la casa patas arriba, wow, pero ¿qué está pasando? Me voy al monte, sí, pero en tu casa no quieres orar. Sí es. En tu casa no quieres orar. Y hay que hacer una zapata dentro de la casa. Porque ahí es donde empieza el fundamento de la vida del creyente. Sí es. El ministerio de un creyente no está en un monte. El ministerio, el fundamento de un creyente está en su casa. Dios mío, predícalo. Juntamente con su familia. Porque de nada me sirve a mí ir y hacer un altar de oración en el monte, si el altar de oración en mi casa está destruido. Yo recuerdo que cuando yo inicié el evangelio, el pastor Reinaldo Nacache Montaña allá en Venezuela, me congregaba allí en la Luz del Mundo. O sea, desde el principio que entramos a caminar en el evangelio, de cuando el Señor nos liberta, nosotros empezamos a ser instruidos, fue en la oración, en la lectura. Porque nos decía a nosotros que de nada valía, o sea, salir a predicar sin antes no tener oración y lectura. Lectura, sí es. Porque una persona sin oración y lectura es una persona vacía. Así es. La única manera de cual nosotros podemos conocer dónde somos atacados es cuando tenemos lectura. Por eso vemos a Jesús, que Jesús dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por Satanás. Satanás, que vio la debilidad que había. Jesús tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, que esta piedra se convierte en pan. Jesús nos está dando un ejemplo de que había que hacer mucha bulla. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué Jesús lo contrarrestó? Fue con una palabra. Jesús no usó otro método. El método que usó Jesús fue la palabra. Así es. La palabra es el método para nosotros hacerle frente al adversario. Esto es así. No podemos estar inventando. Pero muchas veces nos ponemos a inventar también, porque desde que empezamos a experimentar, porque hace algo fuerte, desde que nosotros empezamos a experimentar lo que es un poquito de poder, empezamos a hacer desafíos al enemigo y queremos entonces meternos en todos los desafíos que veamos. En todo territorio. Y no es así. No te olvides de quién te tuvo cautivo. Sí. Todo lo que Él hizo contigo, todo lo que te permitió hacer en una vida pasada, no se hacía porque nosotros queríamos. Esto es así. Lo hacíamos porque nos arrastró allá. Entonces no podemos ignorar de quién fuimos libres. Porque así como Él lo hizo tiempo atrás, si lo dejamos entrar, Él lo vuelve a hacer. Claro. Porque dice la Escritura que cuando un espíritu inmundo sale de un cuerpo, dice que se va a lugares desiertos, vacíos. Pero Él dice, yo volveré. Y dice que cuando vuelve, si consigue la casa barriguita, limpia, ¿qué hace? Entra. Y cuando entra, entonces dice que entra y el poder del estado de aquella casa viene a ser peor. Así es. ¿Pero por qué? Porque vino con 7 más. Esto es así. Vino con 7 más. Entonces no podemos ignorar de aquel que un tiempo nos tuvo cautivo. Hoy en día entra en los matrimonios, pero es
por un descuido que Por hay. descuido, así es. Porque si no hay descuido, si no hay una puerta, el enemigo no va a entrar. El enemigo hoy en día, yo recuerdo que nosotros veníamos el viernes pasado, veníamos para acá. Y eso fue una batalla tremenda. Yo venía con el pastor Rodolfo, una batalla tremenda. Aleluya. Es tan tremendo que yo le decía a los hermanos, algunos hermanos, hermano, ora por mí que voy para un programa en Excelencia Cristiana. Pero no me siento bien, le decía así, pero no me siento muy bien. ¿Pero por qué? No sé, no me siento bien. Necesito como orar. Necesito acercarme más a Dios porque no me siento bien. Porque resulta que uno carga con uno un peso. Aleluya. Y es el peso de la cruz. Así es. Es el peso de la cruz, el cual después que nosotros montamos la mano en el arado no somos dignos ni siquiera de mirar atrás. ¿Y qué es lo que me va a ayudar a mí a salir victorioso? Cada vez que recuerdo que tengo la cruz ahí. Dios mío. Cada vez que recuerdo que Jesús murió por mí. Cada vez que recuerdo que Jesús me hizo libre. Es tan tremendo porque en esas ocasiones que yo le decía, no hallo como el enemigo, poco a poco armando un escenario. Así es. ¿Y qué hizo el enemigo? Me voy al monte a orar. Y en la noche, gloria al Señor, cuando regreso del monte, se armó un pequeño escenario en el cual me dijeron, vete, gloria a Dios. Pero yo no me fui de mi casa. Porque no fue ni que fue una simple cosa. Pero él quería ver si yo obedecía a lo que él estaba haciendo. Aleluya. ¿Por qué? Porque él sabe que yo no me estaba concentrando en el poder. Que yo no me estaba concentrando en ir a buscar poder para bajar y predicar. Para ir a orar por enfermos para que sean sanos. Yo me estaba fortaleciendo en el poder del Espíritu. Amén. Porque cuando el hombre se fortalece en el poder del Espíritu, sabe entonces cómo pelear una guerra. Así es. Sabe entonces cómo enfrentar al adversario. Porque ni siquiera aún el ángel Gabriel profirió palabras contra él, sino el Señor te reprenda. Te reprenda. Así es. ¿Sabes algo? Que hablabas hace un rato y hablabas del espíritu inmundo. Que ese espíritu inmundo, pues, cuando sale del cuerpo, anda en lugares secos, está buscando dónde morar, dónde entrar, dónde habitar. Pero, ¿qué sucede? Que cuando nosotros ya somos limpios, como usted que fue sacado de la brujería, la hechicería, esas cosas, y ya usted está limpio, pero cuando viene ese descuido, como hay mucho descuido, como puede suceder en la vida de cualquiera de nosotros, porque estamos aquí en esta tierra, claro, y estamos excepto a cualquier cosa. La gloria es del Señor. Por ese espíritu, cuando anda en esos lugares secos, en esos lugares vacíos, quiere buscar dónde morar. De una vez se acuerda dónde salió. Y cuando se acuerda dónde salió, dice, yo voy a volver. Voy a volver. Pero sucede algo. Depende de la condición del hombre. Depende de cómo es la relación que ese hombre tenga con Dios. Que muchas veces perdemos la identidad, es por nuestro descuido. Nos descuidamos tanto y nos enfocamos en tantas cosas que nos descuidamos y nos desenfocamos realmente de lo que Dios quiere. Pero cuando llega ese espíritu, ¡fua!, entra nuevamente. Pero ¿qué haya? Haya la casa limpia, las haya acomodada, las haya con un aroma que no tenía en aquel tiempo. Pero ahora ahí está. De lo que depende, o de nosotros mismos depende, de que ese espíritu se quede o salga. Porque que si entra, halló la casa limpia, la halló ordenada, pero está vacía. Porque el dueño de esa casa, por nuestra conducta, se fue. Se fue, así mismo es. Entonces agarra entra y dice, no, está limpia la casa, vengan más, vamos a meterlo, vamos a ensuciarlo. Pero si nosotros no sacamos al dueño de esta casa, ese dueño no sale, está limpio, está cuidado. Cuando quiera venir ese espíritu a querer entrar, va a chocar con el dueño. Amén, y el dueño le va a decir, ya tú no cabes aquí. Acuérdate que tú eres inquilino. Tú estabas inquilino y yo te saqué, porque esta casa es mía.
Pues depende de nuestra condición con Dios. Depende de cómo estamos viviendo con Dios. No olvidándonos la maquinación del enemigo. No olvidándonos que Él vino para destruir lo que Dios ha hecho. Amén. Así. Porque es un imitador. Él quiere imitar. Y muchas veces nos quiere hacer creer que estamos bien, estando nosotros mal. Así mismo es. Porque eso empieza a acontecer es cuando nosotros empezamos a carecer de identidad. Sí. Porque todo está en la identidad del creyente. Ahí es donde va a estar todo. Mire, hoy en día, si usted se pone a ver, usted si hace la comparación del cambio que ha tenido, o sea, de la esencia, porque no hablamos de cambio, el evangelio no cambia. Exacto. Lo que empieza a menguar es la esencia en la vida Amén. del hombre del evangelio. O sea, porque antes, en años atrás, se veía mucho poder de Dios. Eso se veía mucho. Por lo menos yo en el 2010, o sea, fui partícipe y vi muchos escenarios donde yo veía a Dios libertando personas, el Aleluya. Espíritu manifestarse de una manera tremenda. Pero ¿qué acontece? Que lo que ha faltado hoy en día, lo que falta hoy en día, es más enseñanza y menos prédica. Gloria. ¿Por qué? Porque si usted nota, nosotros la juventud nos enfocamos más en predicar. Sí. Y queremos siempre estar predicando. Pero nos olvidamos de algo esencial, que es la enseñanza. ¿Por qué? Porque una persona sin enseñanza no puede predicar. No puede. ¿Por qué? Porque va a predicar vacío. A una persona le tienen que enseñar contra quién va a pelear. O sea, o a quién tiene que resistir. A quién tiene que resistir. Antes se veía mucho culto de liberación. Antes se veía mucha campaña. Antes se veía mucha vigilia. Antes se veían altares de oraciones. Antes se veía silicio. Antes se veían todas estas cosas. Pero hoy en día, todo casi en su mayoría, todos quieren es predicar. Predicar, brillar. Hoy todo el mundo quiere exaltarse a la fama. No, yo quiero predicar, quiero ser usado como tal predicador. Yo quiero llegar ahí, pero no llegues ahí de una manera, como quien dice, escalando de un salto. Así es. No busque de llegar así. Primero entra en lo que es la humildad. Así es. Pídele a Dios que te prepare, porque Dios prepara, capacita y envía. Así es. Pero hay muchas personas que no están siendo enviadas por Dios. Hay muchas personas que están siendo enviadas por el hombre. Hay personas que aún no tienen ni siquiera la capacitación porque no la procuran. No la procuren así. No la procuran. Amado Dios. Es tremendo. Hoy en día vemos a la persona que desde que se sabe un texto bíblico ya quiere salir predicando. Y no es así. Primero enfócate en lo que es la oración. Amén. Aprende qué es la oración. Vemos que Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, le dijo a sus discípulos, pero no pueden velar ni siquiera una hora conmigo, no pueden orar. Porque una cosa es la oración y otra cosa es mantenerse velando. El hombre que no vela es una presa de Satanás. Aleluya. Porque el mantenerse velando te va a ayudar a ejercitar el don de discernimiento. Si una persona sale a la calle y no tiene cómo discernir, ¿qué va a hacer Satanás? Santo Dios. Satanás lo va a arropar. Así es. Pero si tiene el don de discernimiento activo, gloria al Señor, a causa de la oración, va a poder ver por dónde Satanás ataca. Por dónde Satanás viene. Pero si no tiene ese don ejercitado, ¿cómo se da de cuenta? Alabado Dios. No puede darse de cuenta. Entonces, yo insto a las personas hoy en día, los creyentes, que mejor se preparen en oración. Amén. Que mejor oren. Que no busquen tanto poder. ¿Sabe por qué? Porque después que tú oras, cuando tú oras, dice que los aires son dispersos. Los aires son libres. Todo se libera a causa de la oración. Entonces, después que nosotros aprendemos a orar y aprendemos a tener comunicación con el Padre, entonces ahí nosotros vamos a tener una identidad. Ay, santo, sí. Porque la aleluya. identidad no se obtiene por un mensaje. Alabanza. La identidad no se obtiene, gloria al Señor, por un milagro. La identidad se obtiene por la oración. Por eso Pablo, cuando iba por una ciudad, le pudo aparecer una mujer, gloria al Señor, que tenía un espíritu de adivinación y dijo, mira, ahí van los hijos del Dios Altísimo. Y Pablo la reprendió. La reprendió. Pero ¿por qué Pablo la reprende? Porque esta mujer pudo conocer, gloria al Señor, el poder que había en Pablo. Aleluya. Que en Pablo había oración. Pero no solamente la oración que había en Pablo, la humildad. Porque lo tremendo es que hoy en día hay personas, como le decía al principio, hay personas que van al monte y oran. Pero lo terrible del caso es que son personas que se la pasan en un monte y cuando hacen un culto de oración en su iglesia no quieren ir. Predícalo, ¿qué hace? No quieren ir, ¿por qué? Porque ellos quieren ser exhibidos.
Pero resulta que muchos quieren buscar la unción porque creen que la unción es poder, pero la unción te pone el servicio. Porque ¿qué fue lo que hicieron los apóstoles cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo, pero ellos no fueron corriendo a predicar. Dice que ellos persistían en la oración y el partimiento del pan. Sí es. Alabado Dios. Porque lo que te va a identificar a ti en el mundo espiritual es la oración, la identidad que tú vas a buscar para con el Padre. Esto no se aprende saltando. Esto no se aprende brincando. Esto se aprende de rodillas. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que hace falta hoy en día para que la esencia del Espíritu Santo de Dios vuelva a manifestarse como antes lo hacía en el principio de la iglesia? Dice que lloraban 3 veces al día. Y la curación del cojo, ¿cómo fue? Fue Sí entrando al templo. Fue entrando al templo a orar. Pero hoy en día todos quieren están montados en una tarima. Entonces, ahí se llenan de orgullo. Se llenan de orgullo, de altivez. Porque se olvidaron, como lo dice el alabanza, título, sí es. se olvidaron de quién fueron libres, padre de mentira. Empiezan a caminar una vida apartada de Dios. Santo. Por buscar la fama. Así es. Empiezan a... Porque lo voy a decir algo. Hay una característica de la cual el enemigo mete al hombre en un centro o en un mundo de conformismo. En el cual el hombre dice muchas veces, ¿pero qué yo estoy haciendo? Hay veces que las personas se arrodillan a orar. Y el enemigo le pone incomodidad. No, así arrodillado no es. Acuéstate. Santo. Acuéstate. Porque el enemigo sabe quién era esa persona en oración. Así es. Pero va, lo visita. Entonces la persona obedece y se acuesta. Y cuando se acuesta lo duerme. Aleluya. No hay oración. No puede haber oración ahí. Entonces, cuando realmente necesita manifestar la identidad, no puede. Alabanza. Porque no tiene una identidad en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque se olvidó del principio, que era la oración. El principio de todo cristiano es la oración. El principio del creyente es la obediencia. Sin obediencia no hay nada. Así es. Sin obediencia no puede haber absolutamente nada. Cuando el hombre no obedece, es una presa fácil del enemigo. Pero tan fácil que el enemigo lo engaña en cualquier forma, en cualquier circunstancia. Y lo hace quedar en vergüenza. Así es. Entonces cuando quedan en vergüenza, ¿sabe qué dicen? No, Dios no avergüenza a nadie, pero el enemigo sí. Pero después no podemos decirle a Dios, Señor, ¿pero qué fue lo que pasó? Como lo hizo Josué. Josué cuando fue a la guerra, no mandé a muchos hombres, son pocos. Josué dice que Aleluya. envió a aquellos hombres, murieron 36, vino, rasgó su vestido. Dios le dijo, tú consultaste conmigo, santificaste al pueblo, te santificaste. Gloria al Señor. Y vemos que Dios, cuando el hombre se santifica para con él, hace lo que hizo con Job. Así es. Cuando se presentaron los hijos de Dios, en el cual vino también con ellos Satanás, dice, Dios le pregunta, ¿pero de dónde viene? No, vengo de rodear la tierra. ¿Y qué le dice el Señor? ¿No consideraste a mi siervo Job? Aleluya. No, pero ¿cómo lo voy a ver? Si tú lo tenías rodeado. rodeado. Y eso es lo que el creyente no quiere entender. El creyente necesita orar. El creyente necesita acercarse a lo que es la santidad. Aleluya. Y la obediencia. Por eso que hoy en día, hermana, es tremendo y es duro decir esto, pero hoy en día se entra en una rivalidad tan tremenda, sí, y sirviéndole a un solo Dios. Así es. Le servimos a un solo Dios y pareciera que Dios estuviese dividido. Pareciera que Dios estuviese dividido cuando es uno solo. Alabado. Pero es que nosotros no hemos aprendido que somos uno solo con Él. Que uno solo fue el que murió en la cruz del Calvario. No podemos dejar que el enemigo tome ventaja. Eso es así. Porque si no nos llamamos a cuenta nosotros mismos, entonces ¿de qué guerra podemos hablar? Eso es así. Dios Padre. ¿De qué guerra yo puedo? No, yo tengo una guerra espiritual con un demonio. Sí, una guerra espiritual la tuve. Tuve una experiencia con Dios. Pero resulta que todavía no sé qué es amar a mi prójimo.
No sé pelear ni conmigo mismo. Dios. Y la guerra espiritual no empieza con el enemigo, la guerra espiritual empieza conmigo. Conmigo mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo que escudriñar mi corazón. Yo tengo que aprender lo que dijo Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo, que en esto se cumple la ley. Haz con el otro lo que quieran que hagan contigo. La regla de oro. Entonces queremos venir a pelear con nuestro adversario cuando ni siquiera nosotros mismos sabemos comportarnos delante de Dios. Esto es así. ¿Cómo peleamos? Si no tenemos ni siquiera una evidencia de quiénes somos. Mi alma te adora. Si no tenemos una evidencia de si yo no tengo una evidencia de quién yo soy, yo no puedo buscarle pelear con el enemigo porque me va a vencer. Así es. Me va a vencer, me va a llevar al terreno que llevó a Eva. Porque hoy en día se da mucho la tarea de que no, ¿quién eres tú, demonio? Pero se le está olvidando que es padre de mentira. Así es. Y quieren establecer una conversación con el enemigo para que la gente vea que ellos están hablando con el enemigo. Pero se le está olvidando que en el principio engañó a Eva así. Esto es así. La engañó así. Entonces, si tú no sabes quién tú eres primero, o sea, si tú no sabes cuál es tu identidad, no busques de pelear todavía. Pídele a Dios capacitación. Así es. Señor, yo quiero que tú me capacites. Yo quiero que tú me enseñes. Yo quiero que tú me instruyas. Señor, yo quiero volver a lo que es el ayuno. Yo quiero conocer lo que es la santidad. Yo quiero conocer qué es amar a mi prójimo. Porque desde que nosotros empezamos a entender todas estas cosas, el enemigo no va a poder atacarnos de manera ni de manera silijosa. Porque va a estar lejos. Nosotros, el Señor nos va a rodear. Alabanza. Porque no hay puerta abierta. Pero es tremendo hoy en día decir, wow, fulano pelea guerra espiritual. Sí, pelea guerra. No, yo peleo guerra espiritual. Pero resulta que no le hablo a mi vecino. Dios mío. ¿Cómo yo explico que voy a pelear una guerra espiritual cuando no le hablo a mi vecino? Si cuando me pisan, entonces yo protesto. Ay. ¿De qué me sirve a mí decir que pelea una guerra espiritual si estoy vencido? Esto es así. Porque la Escritura le dijo, preséntate delante de Dios como obrero aprobado. Aprobado. Que no tiene de qué avergonzarte. Si yo me presento delante de Dios y no tengo con qué avergonzarme, entonces yo soy bienaventurado. Así es. Soy bienaventurado. Por eso Jesús enseñaba la oración a Pedro, a Juan, a sus discípulos. Mira, Pedro, velá y orá para que no entréis en tentación. Velá y orá. Velen, oren. Vinieron a arrestar a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Sacó una espada. Una vez le mochó la oreja. Eso es lo que acontece con nosotros cuando no oramos. Aleluya. Que nos pisan el pie, entonces nosotros queremos sacar la mano. ¿Saben algo, varón? Usted decía algo que me llamó mucho la atención. Fue de cuando usted dijo que hay personas que le gustan establecer conversaciones con los demonios. Que hemos visto mucho eso en las campañas, sí. Tanto dentro como fuera de la iglesia, que dicen, ¿quién tú eres? ¿Quién te envió? ¿Y quién esto? Y muchas veces los demonios, Satanás, que el Señor lo reprenda, él le gusta como hacer espectáculo. Sí, así mismo. Usted no ha visto que hay gente endemoniada y hacen un espectáculo tan grande que muchas veces hasta deja hasta supuestamente el predicador en vergüenza. Pero son espectáculos baratos que están haciendo. Y muchas veces tú que le preguntan, ¿dónde tú vienes? Empezar a decirle, yo vine de tal parte, fulana fue que me mandó. Pero vemos la palabra cuando Jesús llegó a Gadara. Jesús no tuvo que llamar al gadareno. El gadareno fue a su encuentro. Fue a su encuentro. En vez de Jesús hablar y decirle, el gadareno fue que le habló. Así mismo es. Y entonces tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos viendo tantas cosas. Y algo también que usted decía, que la persona no tiene identidad. Y muchas veces nosotros, como cristianos, como evangélicos que somos, queremos más el ver los espectáculos, queremos más el brillar que la intimidad. Entonces, tenemos más, nosotros nos conviene más estar en intimidad con Dios que el brilleo. Así Como mismo dicen es. la gente del mundo, el brilleo. No, porque yo quiero oír, quiero en el escenario que Dios haga. ¿Por cuál es la intimidad que tú tienes con Dios? ¿Sabe? En cuanto
a lo de hablar con los demonios, hay dos características y dos bases fundamentales en las cuales el hombre muchas veces está la manera de la cual ya lo hacen de manera literal, como decirte, en una campaña. Pero también hay ocasiones en las cuales nosotros lo hemos hecho porque nosotros empezamos a tener una guerra en el momento de oración con el enemigo. Y empezamos a decirle al enemigo, yo te reto a que tú hagas esto, que tú hagas lo otro, y que para allá, y que para acá. Entonces el enemigo ninguna de esas palabras la va a tirar por el suelo. Él la va a tomar. Él la va a tomar. Pero resulta y acontece que después que yo la diga, entonces a mí se me va a olvidar que yo lo reté. Ahí viene el problema. Y ahí es donde viene el verdadero problema. Ahí es donde empieza el verdadero problema. ¿Por qué? Porque hicimos un reto. Sí. Y ese reto, él dice, bueno, tú me retaste, vamos a pelear. Aleluya. Vamos a pelear. Entonces, pasa el tiempo, el enemigo actúa. Nosotros se nos olvidó el reto que hicimos. El enemigo actúa. Entonces nosotros decimos, wow, ¿qué fue lo que me pasó, Señor? ¿De dónde caí? ¿De dónde caíste? No. Es que yo no te llamé a ti para que tú hicieras reto con el enemigo. Porque si, ¿quién fue que lo venció en la cruz del Calvario? Fue Jesús. Exacto. Fue Jesús. ¿Y cómo lo contrarrestó Jesús? Fue con la palabra. Así es. Entonces yo fui llamado a contrarrestarlo con la palabra. Aleluya. No hablar con él. No hacerle reto a él. Porque incluso el ángel Gabriel podía establecer una pelea con él. Pero que dijo, Jehová te reprenda. Es necesario saber que en el nombre de Jesús es que los demonios son echados fuera. Y son sujetados. Es en el nombre de Jesús. Así es. No en nuestro nombre. Ni en otro nombre. Es en el Aleluya. nombre de Jesús. Ahora, en base... Usted me hizo una pregunta después después de hablar con los demonios. Usted me hizo otra pregunta. Recuérdemelo un momento que se me fue. Santo. Hasta a mí se me fue. Qué bueno de tantas cosas. Sí, fue sobre el brilleo. Algo así. Ok, que la gente sí le gusta mucho brillar para que vean que ellos sí portan poder, que ellos sí tienen poder y así sucesivamente. Esto empieza, eso ya es, ahí es donde empieza a actuar la altivez en la vida del hombre. Ahí es donde Satanás, óigame, y es tan tremendo, que hay personas, ¿sabe que hay personas? Yo hablaba en estos días con alguien y yo le decía, hay ministerios que incluso el mismo Satanás los eleva. Y un varón me decía, pero ¿por qué usted dice eso? Pero hay ministerios que Satanás los sube. Porque Satanás lo tiene cautivo. Santo. Lo tiene cautivo. ¿Por qué? Porque solamente están interesados en una cosa. Y usted dijo algo. Cuando Jesús llegó a Gadara, ¿quién fue a Jesús? Fue el demonio. Sí. El demonio fue que fue a Jesús. Jesús no fue atrás del demonio. Porque el demonio conoció la autoridad que venía. Dios mío, muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, incluso hoy en día nosotros muchas veces cometemos el error que queremos correr tras de señales. Pero nosotros no fuimos llamados a correr tras de señales, porque resulta que cuando usted tiene una identidad y es reconocido en el cielo y usted está haciendo su trabajo bien aquí en la tierra, las señales tienen que ir tras de usted, porque las señales van a seguir las órdenes que usted da. Aleluya. ¿Por qué? Porque los dones van... ¿Quién nos tiene? El Espíritu Santo. Alabado Y el Dios. Espíritu Santo mora en usted. Así es. Entonces, ¿por qué mantenerse en querer estar brillando cuando no hay esa identidad? Alabado Dios. Pero esto acontece cuando la persona está falto de enseñanza. Amén, así es. Vamos a dejar que el ministro haga una oración, un clamor por la audiencia, por estas personas que nos están viendo y por aquellos que seguirán viendo el video, porque yo sé que va a llegar a muchas personas. Amén. Hago la oración. Sí. Amado Dios, Rey de Gloria, Jesús de Nazaret, adoramos y bendecimos tu nombre, Espíritu Santo.
Te damos gracias porque estamos aquí, Dios mío, por medio de este canal, Jesús de Nazaret, Padre, el cual ha sido de bendición, Señor, para muchas almas, Jesús. Mira, Dios mío, en esta hora, Padre, clamamos a ti, Espíritu Santo de Dios, por aquellas personas, Dios mío, Padre, que carecen de identidad, Señor. Por aquellas personas, Dios mío, que han caído en el conformismo, Rey eterno. Por aquellas personas, Dios mío, Dios amado, Rey de gloria, Jesús, que no saben, Dios mío, con quién están peleando, Dios, Señor. Dios mío, Padre, que no se acercan a ti, que no tienen, Señor, la identidad en el cielo por falta, Dios mío, de entrar en la santidad, Dios mío, en obediencia, Rey eterno. Yo te pido que, Padre, que tú los guardes, Jesús de Nazaret, y que les ayude, Dios mío, Padre, y que liberte su mente, Dios mío, la cual ha sido caracterizada, Dios mío, oh Padre, por el conformismo que el enemigo ha traído a su vida, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios mío, estuvo poderoso. Bendito sea el Señor. Esta oración muy poderosa. Siempre le digo a la audiencia y siempre se lo voy a decir que ustedes son parte de esta familia de excelencia cristiana. Esta plataforma también es de ustedes. Por eso siempre le pedimos que comparta y que hable de esta plataforma a sus familiares, a sus amigos. Suscríbete, dale me gusta, dale a la campanita, que hay una palabra que va a catapultar a cada uno de ustedes y va a ser de gran bendición. Amén. Estuvo contigo tu hermana Yesenia Castillo y el hermano Ever Pérez. Esta es tu zona sobrenatural. Shalom.